Bueno, y para terminar esta jornada, este encuentro de hoy, vamos con la tercera mesa del día, en la que vamos a abordar la digitalización de la industria. La digitalización de la industria, que es la puerta, yo creo que a nuevas oportunidades de negocio. Tenemos que tener muy presente que esas tecnologías digitales permiten una mayor flexibilidad ante los cambios que está sufriendo el mercado y también ofrece la capacidad de responder a las necesidades específicas de los clientes. Por eso estoy muy bien rodeado. Voy a presentar a los ponentes. Está con nosotros Virginia Zavala, directora del TI en Industrias Gol. Está con nosotros también Urko Mújica, consejero de DataCamp. Buenas. Fernando Sáenz, director gerente de Savi Data Systems. Buenos días. Fernando. Lilia González de la Fuente, responsable de transformación digital y ciberseguridad de Grupo Gisma. Y por último también nos acompaña Patxi Albizu, director general de Iparraguirre. Bueno, para comenzar esta mesa de digitalización, os quería preguntar por las principales oportunidades que ofrece esa digitalización al mundo de la industria. Cualquiera de vosotros, Patxi mismamente. Bueno, yo empezaría por decir que yo vengo de una empresa constructora. Entonces, la primera premisa que tenemos es que teniendo un sector que lo crítico es que no tenemos masa. Antes ha dicho Rogelio, falta masa crítica. Lo crítico es que no hay masa. Somos una empresa de Idiazábal, donde tenemos ACAF, Irizar, todas las empresas tractoras potentes. Y ninguno de los padres, ningún padre quiere que su hijo se dedique ni a la pesca ni a la construcción. Ya está. Y tenemos que seguir trabajando. Perdón, la digitalización de la industria, yo voy un poquito más atrás y digo la industrialización de la construcción, y es imprescindible que eso se haga de manera digital. Por lo tanto, entiendo que las oportunidades son ilimitadas y el margen enorme. Sí, es que es una necesidad, si no vamos a morir. Tenemos que hacer más con menos gente y para eso es imprescindible la colaboración con la industria. Bueno, como decíamos, Iparraguirre, especialistas en construcción. Virginia, en vuestro caso, Industrias Gol, especialistas en piezas de automoción. Sí, esa digitalización que os aporta, ¿qué oportunidades os trae? Pues es imprescindible. En nuestro sector, como sabéis todos, el sector de la automoción está altamente digitalizado y está la última en tecnología. Y aunque nosotros no suministramos directamente a los grandes fabricantes de automoción, suministramos a Tier 2, que están entre medio, entre los grandes fabricantes, sí que tienen unas exigencias pues, muy, muy fuertes en cuanto a que nos adaptemos a sus sistemas. Es más, o sea, si no tienes una serie de requerimientos o de básicos, ni siquiera puedes entrar a ofertar ninguna de las piezas que ellos te proponen. Nosotros no fabricamos por stock, nosotros fabricamos los planos o lo que ellos necesitan en un momento puntual para que vaya implementado dentro de un vehículo, con lo cual te obligan a tener una serie de certificaciones y de forma de trabajar que si no estás acorde con ellos, pues ni siquiera puedes entrar a ofertar nada en ese aspecto, con lo cual esto nos obliga pues a estar desde hace ya muchísimo tiempo implementando pues nuevas tecnologías. Bueno, tenemos aquí representantes de varias consultorías, DataCamp, consultoría tecnológica, Urko. Entiendo que bueno, ofrecéis también muchas soluciones en este sentido a pequeñas y medianas empresas, también a grandes empresas. Sí, yo te diría que la digitalización para mí es un eufemismo. Me explico. Si tú usas Word, eres digital. Por lo tanto, digitalización es una frase que hemos puesto porque necesitamos un convenio, llegamos a una frase, la ponemos y creemos más o menos que todos hablamos del mismo tema. Para mí el punto es lo que acaban de decir mis compañeros. La ventaja básicamente es ser mejor que el otro. Hacerlo mejor, hacerlo más rápido, hacerlo más barato. Más barato va a ser complicado, tendremos que hacerlo mejor. En el caso de las industrias, el punto de la digitalización es, al final, son procesos que yo hacía de una manera que no era óptima y que lo tengo que hacer de una manera más óptima. Esa optimización, esa estructura mejor, ese hacerlo más rápido, mejor, de una manera más eficiente, eso es digitalización.
¿Cuáles son las oportunidades? Hacerlo mejor que el resto es conseguir más. Lo que pasa es que ahora ya no vivimos en el pueblo, ya no vale con ser el mejor del pueblo. Hay que ser el mejor del mundo porque el mundo es todo. Somos un único mercado y es lo que hay. Lilia, Grupo Gisma, también consultoría empresarial en este sentido. ¿Algo que añadir a lo que ha dicho Urko? Sí, bueno, yo añadiría que no debemos olvidar que también el fin último de la transformación digital, no solo de la digitalización, es mejorar la experiencia humana en diferentes ámbitos, ¿no? Es hacer que nuestros productos o nuestros servicios funcionen mejor para nuestros clientes o llevar a cabo procesos internos que mejoren el trabajo de nuestra plantilla. Entonces, yo creo que ahí hay un punto súper importante que no debemos de olvidar respecto a la transformación digital. Y por último, Fernando, en Savvy Data Systems sois expertos en desarrollo y soluciones para la transformación digital de esas empresas industriales, ¿verdad? Entiendo que oportunidades, como hemos podido escuchar, todavía existen muchas porque, bueno, hay un pequeño déficit en este sentido, ¿no? Sí, bueno, por complementar un poco la respuesta bastante acertada de Urko y de Lilia, yo diría que efectivamente hay que hacerlo mejor que los demás y centrar un poco el tiro al final en lo que es procesos industriales, procesos fabriles. Principalmente estamos hablando de cuánto tiempo está la máquina disponible, es decir, que la máquina no se estropee, ser capaces de predecir cuándo se va a estropear para arreglarla lo antes posible o cuando nos conviene arreglarla. También trabajar la eficiencia de los procesos, poder hacer más piezas, y esto en automoción se ve mucho, ¿no? ¿Cuántas piezas puedo hacer al día, a la hora? Y luego que esas piezas que estoy haciendo que sean de buena calidad, ¿no? No me sirve tampoco hacer muchas piezas si son malas, ¿no? Esto además, complementando lo que decía Lilia, ¿no? Es decir, este punto que comentaba Urko de esa competitividad, ¿no? Cómo ser mejores, cómo hacerlo mejor. Además, lo que decía Lilia, ¿no? ¿Cuál es el papel de las personas en esto? Es decir, que no sea que venimos a aplicar inteligencia artificial para sustituir a las personas, para ir a un modelo que no esté centrado en las personas, sino que sea algo que de verdad, digamos, oye, hay una forma de conseguir que estas personas impacten más. Es decir, la IA puede hacer que estas personas tomen mejores decisiones, sean más relevantes para la empresa y al final del día su trabajo es más importante y además le supone más beneficio para la empresa, ¿no? Porque están aportando más para la empresa. Y luego me gustaría añadir también la puntilla de la sostenibilidad, ¿no? Sí que estamos viendo que industria es al final un aporte importante a la carbonización, vamos a decirlo de alguna manera, ¿no? O hacia contaminación, ¿no? Y bueno, sí que es verdad que estamos viendo que hay muchas aplicaciones de inteligencia artificial y de digitalización que ayudan a hacer los procesos fabriles más sostenibles, ¿no? En este proceso de transformación digital de la industria, ¿cuáles son los principales frenos que presenta el mercado? ¿Cuáles son los principales obstáculos que estáis detectando? Bueno, en principio, pues en mi caso, por ejemplo, intentar explicar en la compañía que eso es necesario, ¿no? Intentar ver que eso es una necesidad de implantación, eso en un primer momento, que las personas al final sí que encuentras que tienen una determinada resistencia al cambio a veces, ¿no? Que eso, primero, detectar la necesidad, que eso sea entendible y sea un beneficio para la empresa, y luego que los usuarios que tengan que utilizarlo, pues que realmente lo lleguen a utilizar y que se lleve a buen término ese proyecto, que muchas veces necesita de una atracción, de un liderazgo que unas veces no existe. Pachi, antes nos hablabas de todos esos obstáculos que encontráis vosotros en el mundo de la construcción. Sí, al final, antes ha comentado la innovación, es que yo creo que la innovación es una actitud, hace falta mucho liderazgo, porque hay que cambiar el sistema de cómo hacemos. Partes diarios, escribe en papel todos los días, luego llegan los datos al mes, eso no es sostenible. Entonces, y luego tenemos una barrera también, que nosotros tenemos una media de 53 años, 50 trabajadores, media de 53, no hay relevo generacional. Y algunos justo saben leer y escribir. Claro. Entonces, esta digitalización además tiene que ser escalable. No vale que tenemos un BIM, tenemos un escáner, tenemos un dron, hacemos fotogrametría, tenemos una oficina técnica, hemos invertido más en arquitectos, porque no hay oficiales, sí hay arquitectos. Entonces, invertimos en arquitectos para diseñar mejor, poder diseñar en industria
que sea más eficiente a la hora de residuos, que sea más seguro, más ergonómico, más confortable para el trabajador y que la construcción nos dedicamos más a ensamblar eso que se ha construido en la industria. Pero para eso tenemos que ser mucho mejores. Pero eso que hemos diseñado muy bien, luego hay que llevarlo a la práctica. Y en ese proceso de digitalización sí que nos encontramos, la mayor barrera es en esa escala de capacitación que tenemos, o discapacitación. Tenían mucha experiencia, utilizan muy bien el metro y el nivel, pero estamos hablando de otro sistema. Entonces, eso que sea escalable, esa es la mayor barrera que nos O sea, encontramos. establecer una cultura, ¿no? de innovación dentro de la empresa muchas veces no es fácil tampoco, ¿no? Porque te encuentras, sí, puedes utilizar la IA, pero tienes que formar a la gente para utilizar la IA. Es que yo creo que van de la mano. Al final, si tú no tienes capacitación, no eres capaz de entenderlo. Es decir, supongo que cuando alguien viera un coche con un caballo, no entendía qué era eso, entonces no era capaz de entender qué bondades tenía. Si no hay capacitación, no hay entendimiento. Pero claro, entender por entender, acabamos en investigación básica, que está muy bien, pero las empresas no se lo pueden permitir porque su gap de tiempo a 5 años, cualquiera, sabéis los negocios cómo funcionan. 1 año tengo que invertir, 2 estoy un poco más jodido, 3 estoy mejor, 4 bien, 5 soy millonario. Siempre es el mismo esquema. Y la verdad es que nuestro gap va a 5 años. Entonces, necesitas una capacitación para entenderlo. Entonces, ¿cuál es el último que te enlaza? El foco. Es lo que estáis diciendo. Si no tienes un líder, cuando hablo de uno, el líder no tiene por qué estar arriba. A veces los líderes están abajo. Si no tienes a alguien que está enfocando para qué coño hacemos las cosas, al final lo que estás diciendo es que haces cosas. Pero si no sabes para qué, entonces no vas a ser competitivo, no vas a hacer nada de lo que... la implicación no va a ser sostenible porque estás haciendo cosas que no retornan en nada. Para mí van esos 3 puntos. Entiendo cuando vienen las empresas a vuestras consultorías, os vienen con esa problemática, ¿no? Sí, yo creo que, como ha dicho Virginia, la resistencia al cambio es como el protagonista en la transformación digital, pero luego también muchas veces matamos la creatividad en las empresas. Tenemos gente que realmente tiene ganas de hacer cosas, que tiene ideas, pero no les ofrecemos espacios seguros, con recursos, animando a la creatividad para poder desarrollar esos procesos de transformación digital. Y yo creo que es un punto que tenemos que tener muy importantes como empresas, ¿no? Fernando. Pues con lo que se ha dicho, lo que me queda es hacer poco el resumen de lo que la verdad es que lo han plasmado muy bien. Ya estaba diciendo Virginia y ahora mismo Lilia el rol de las personas, es decir, vamos a digitalizar, vamos a empezar a utilizar unas tecnologías. ¿Se va a contar con las personas? ¿Cómo vamos a contar con las personas? ¿Qué les vamos a decir? Ahora existen muchos miedos de me van a sustituir por una IA, eso está ahí. Es decir, si no comunicamos adecuadamente qué es lo que queremos hacer y explicar que esto va a ser algo que te va a ayudar en tu día a día, pues la gente tiene su imaginación y se va montando sus miedos y para cuando llegas ya hay una persona atrincherada que muchas veces inconscientemente te sabotea, ¿no?, el plan. Yendo al plan, como decía también muy bien Urko, si no sabes a dónde vas, cualquier camino te viene bien, ¿no? Es decir, claro, tienes un trazado de 5 años, oye, ¿cuál es mi objetivo? ¿A dónde quiero llegar? ¿No? Hacer ese pequeño estudio de decir, oye, ¿cuáles son las áreas que realmente tengo que digitalizar? ¿Por qué? ¿Y con qué resultados? ¿No? Y por último, me gustaría añadir también que ha comentado Pachi, ¿no? Una cosa que vemos recurrentemente es que se quiere correr mucho más en la parte de IA, que ahora quizá está un poco más de moda, ¿no? Y no se ha hecho un buen trabajo en cuanto a la ingeniería de datos, como decía Pachi, ¿no? Digitalizar un parte que se está rellenando a mano, ¿no? Ese es una barrera, un freno que estamos viendo recurrentemente y es que a veces se intenta hacer la casa por el tejado y los resultados, es decir, si tú a una IA le das información incorrecta, los resultados que te van a dar, en qué cabeza cabe que puedan ser correctos, ¿no? Pero a veces pensamos así, ¿no? Entonces, bueno, pues es un poco también, por complementar un poco las respuestas que ya eran muy buenas, añadiría esa parte de la ingeniería de datos, ¿no? El ser consciente de que en un proyecto, para que las cosas vayan bien, en un proyecto de datos, hay un porcentaje importante, estamos hablando de un 80% por lo menos, en nuestra experiencia, del presupuesto y del tiempo que se va a ir en coger bien los datos, ver que son de calidad, organizarlos, limpiarlos y luego ya empezaremos con modelos o empezaremos a utilizarlos. Pero primero hay un trabajo muy importante de esfuerzo en tener los datos de forma adecuada. Y eso forma parte del plan, claro. Si no tienes el plan bien establecido, pues ¿quién soporta el estar durante 4 años preparando datos para hacer algo así, ¿no? ¿Querías añadir un matiz, Pachi? No, y luego es transversal, es toda la organización. O sea, muchas veces no vale que un departamento lidere ese departamento si no tiene esa visión transversal y
y tienes que buscar la implicación de todos, porque cuando estamos asentados, estamos confortables, llevo toda la vida haciendo así, pues... Total. Sí, sí. Y aparte pasa mucho en las empresas que creemos que la dirección es la que sabe los matices que tiene una empresa. Y nos pasa mucho que cuando tú hablas con la dirección y te dice, mi empresa es así. Y luego decimos, bueno, vamos a trincheras. Y su empresa es de otra manera. Las operativas son diferentes, la estructura es diferente. Y entonces el problema es que si yo le hago caso al directivo, probablemente haré una foto muy diferente de su realidad. Entonces, la implicación total, lo que necesitas es eso, es coger los matices para hacer un modelo. Al final, cualquier inteligencia artificial o cualquier sistema tecnológico va de coger una realidad, modelarla, hacer una simplificación de esa realidad que sea parametrizable y ejecutarla. Si tú no parametrizas bien, estás muerto. Bueno, lo que queda claro es que en este proceso de digitalización, de transformación, no solo está la tecnología, también están las personas, ¿no? Que muchas veces nos olvidamos de todo ello, pero hay que colocarlas en su debido momento porque son parte del proceso. Yo creo que es el inicio de todo el proceso de digitalización. Tú lo que detectas es una necesidad que bien parte de algo que estás haciendo de forma recurrente, monótona, lo que sea, o bien parte de un problema que ha surgido en la empresa. Y luego son las personas las que tienen que analizar qué soluciones tecnológicas tienes a esa necesidad o a ese problema. Las personas son las que luego lo implantan o lo ponen en marcha o aprenden a utilizarlo, y luego son los que la están utilizando y las que luego analizan si esa solución que tú has elegido es la correcta o no es la correcta. Yo creo que las personas son las que mueven esto. En la tecnología no creo que ella por sí misma se ponga en marcha y empiece a solucionar cosas. Yo creo que es el inicio de todo. De hecho, precisamente, por si sirve, nuestro hilo argumental cuando vamos a un proyecto es, en realidad, nosotros el proyecto se lo vendemos a una empresa y a la empresa le decimos, vas a tener un ROI, vas a tener un retorno de inversión claro y además vas a generar más beneficio, ahorro de costes, lo que sea con esto, ¿no? Vale, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Les decimos, bueno, el camino un poco es, vamos a intentar llevar las decisiones lo más cerca del sitio y el momento en el que están pasando las cosas. Porque muchas veces en procesos industriales ocurre que en un tercer turno, de noche, hay un problema de proceso, el de procesos en ese momento no está, bueno, y hay unas unidades que salen defectuosas, bueno, ya te sonará, esto es muy típico, ¿no? Y más cosas, ¿no? Es simplemente un ejemplo de escenario. Entonces lo que decimos es, bueno, si tienes ahí gente en la planta que está trabajando y en vez de limitar lo que pueden hacer para que no toquen nada y no estropeen nada, lo que hacemos es que tengan una información, una herramienta de soporte a la toma de decisiones para que esas personas puedan tomar ciertas decisiones cerca del momento y en el sitio en el que pasan las cosas, pues cambias unos parámetros, te evita que salgan piezas malas, pueden corregir cosas y eso finalmente impacta mucho económicamente al final del año, impacta mucho económicamente, es lo que estamos viendo. Y fíjate que esas personas lo que sienten es, no me han puesto algo que me sustituye, sino que me han puesto algo que me empodera y además yo estoy tomando decisiones que son muy relevantes para la empresa, estoy teniendo un impacto, estoy siendo una persona importante para la empresa, ¿no? Entonces, esa visión que hacemos nosotros de los proyectos siempre va con darle, vamos a decir, un soporte y nosotros le llamamos elevar el rol que tienen esas personas que están en planta para que puedan, además, a través de sus decisiones, impactar económicamente de manera positiva en la empresa en la que trabajan, porque va de eso la empresa al final, ¿no? También. A mí hay una cosa que me ha llamado la atención en la primera conversación, cuando hablando de las empresas, las pymes, pero no me acuerdo tu nombre, decía que las empresas pequeñas no tienen acceso a la parte de la materia prima, entonces la materia prima está controlada. ¿Por qué la materia prima es importante? Porque es escasa. Y el oro es el que ha movido todo porque es escaso. Entonces, todos tenemos un coche, todos tendremos IAs. Entonces, si todos vamos a tener coches, tenemos IAs, tenemos todo, que es la única materia prima que tenemos, las personas, porque la mía no la puedo duplicar, a menos de momento, ¿no? Mi equipo es mi equipo y es el mejor que he conseguido y confío muchísimo en él y es el que realmente me puede llevar a ser diferente versus otro que tiene más o menos las mismas posibilidades y puede tener una tecnología parecida. Puede que yo tenga una ventaja estratégica con la tecnología en la que yo pueda posicionarme en X momento un poquito por delante. Me pillarán seguro. El que va a hacer que yo vaya para un lado, vaya para otro, un poquito antes, un poquito después, es el equipo que me está llevando ahí. Por lo tanto, mi materia prima, la más exclusiva que tengo, que no tiene nadie, es mi equipo.
Claro, en ese equipo puede pasar lo que comentaba un poquito antes Pachi, ¿no? Puede haber un salto en esto de la digitalización, sobre todo un salto de edad, personas mayores, que decías de Escuadra y Cartabón. Muchas veces igual falta formación también para poder asumir esa digitalización que propone, por ejemplo, Fernando cuando te viene con el proyecto, ¿no? No hay tiempo muchas veces igual para formar a los trabajadores, ese puede ser un obstáculo que se encuentra la industria. Que las herramientas, sean digitales o analógicas, se pueden utilizar bien o mal. Total. Yo muchas veces digo, el correo electrónico es una buena herramienta. Depende. Si es para mandarle un correo bomba al que está al lado, pues no. Es mejor que le mires a la cara y te comuniques con esa persona y le digas, tenemos un problema con esto, ¿no? Digo yo. O si tienes un accidente, a los bomberos no les mandas un correo, les llamas por teléfono. El teléfono también es una herramienta que funciona. Y también es digital. Y es digital. Fundamental, las herramientas eran digitales, analógicas, daremos el salto cualitativo, utilizaremos el dron, la estación total robotizada, todo eso es fundamental. Pero si no hay personas muy comunicadas, porque estás cambiando los sistemas, y cambiar los sistemas al principio es gasto, no es inversión, porque metes la pata. Una vez y otra vez y otra vez, y el retorno no lo tienes. Y vas a la cuenta de resultados y dices, ostras, he invertido 80.000 euros en un escáner y la estoy cagando. ¿Por qué no lo tienes modelado? Pues no, Porque no lo llega entiendes, el momento en que vas mejorando el sistema, vas digitalizando, vas intentando quitar los errores humanos, los datos tienen que entrar una vez y ya está. No vamos a entrar tecleando 4 veces el mismo dato, porque lo vamos a meter la pata una vez. Pues es un reto apasionante. Yo suelo decir a los clientes que no pretendemos ser mejores que sus empleados. Pretendemos que su empleado tenga siempre su mejor día. Porque los lunes yo no tengo día para andar mandando correos ni hostias, no es mi mejor día. Entonces lo que pretendo es ayudarle para que esté más potenciado. Entonces, si tenemos procesos, tenemos sistemas que los hacen mejores, tendrán su mejor día. Con su mejor día tendremos más capacidad. Yo creo que aquí vemos un poco la diferencia, ¿no?, que muchas veces vemos entre el término de digitalización o transformación digital, Sí. ¿no? Digitalización es utilizar una herramienta para pasar de un modo analógico a un modo digital. Eso es relativamente fácil, pero si no está acompañado de algo detrás, de una formación del personal, de un cambio de cultura, de apoyo desde la dirección, entonces es muy posible que no termine en buen puerto. Bueno, no, yo creo que 100%. Bueno, vamos a dejar algún caso habrá. 99,9 como los médicos que no te recetan, ¿no? Eso es, tiene que estar desde la estrategia de la empresa. Bueno, los retos del mercado son evidentes. Has mencionado tú varias veces, Fernando, la inteligencia artificial. Igual el mercado muchas veces va muy rápido, se está transformando muy rápido y cuesta, ¿no?, adaptarse. Incluso hace que nos saltemos algunos pasos, sobre todo en la industria, en esto de la digitalización. Es verdad que te lleva también a innovar esa presión del mercado. ¿Eso cómo lo veis? Muchas veces te lleva con el gancho puesto y te obliga a acelerar más de lo que puedes acelerar. A ver, yo creo que el gancho es bueno. Yo creo que el gancho es necesario. Porque es que muchas veces hay empresas que están muertas y no se han dado cuenta. Están muertas antes de haber muerto, estaban muertas. Entonces el gancho, verlo, es interesante verlo. Sí, bueno, y además es que tampoco es que sea algo solo de la inteligencia artificial. Esto es algo que las empresas han tenido que innovar en sus procesos, en de dónde consigo las materias primas, a quién le vendo, a qué mercados voy, porque si no estás constantemente innovando, solo te queda mantenerte e ir bajando y tu competencia se innova y al final pierdes competitividad, ¿no? Entonces, yo creo que es un escenario de tensión, porque es un escenario de tensión, pero es un escenario positivo en cuanto a siempre nos lleva a intentar ver cómo podemos hacer las cosas mejor, ¿no? Entonces, pero indudablemente la inteligencia artificial viene también a acelerar esto, pero como se aceleran muchas cosas, es decir, yo creo que vivimos en una sociedad en la que el ritmo cada vez es más rápido, el cambio cada vez es más rápido y esto pues simplemente también está aplicando a la IA, no está al margen de esto, ¿no?, de esta velocidad. En nuestro caso, por ejemplo, bueno, si todos conocéis cómo está ahora el tema de la automoción, pues es un escenario, el mercado es de total incertidumbre. No sabemos qué es lo que va a pasar ahí. Se suponía que el vehículo eléctrico iba a ser la bomba. Te preparas para eso, intentas buscar el mercado para meterte en eso y de repente es un frenazo en seco.
No sabemos cómo va a evolucionar y mientras tanto lo que tienes que hacer es equiparte, tener cintura para reaccionar en el momento en el que todo esto empiece a funcionar. En el aspecto tecnológico, en el aspecto de formación de tu empresa para que, pues, si no es en esa dirección, te puedas adaptar a la dirección que vaya a tomar el mercado en ese momento. Entonces, pues estamos un poco apretando los puños ahí a ver cómo funciona. Indudablemente, la dirección en su estrategia está intentando pues mejorar en el aspecto de que seamos más eficientes en los temas de producción, en los temas de conocer mejor toda la información que puedes captar en el mundo, conocernos mejor como empresa también para que en el momento en el que esto eche a andar podamos reaccionar de forma rápida y estemos en posición de aportar y de estar en el mercado. Si no, te quedas en el camino. Fijaros, por abrir esta reflexión, fijaros lo complejo que es el reto, ¿no? Porque por un lado hace 5 o 10 minutos hablábamos de hacer las cosas organizadas y tener un plan y saber a dónde vamos, y por otro lado hablamos de que tenemos que intentar hacer esto dentro de una realidad muy cambiante, ¿no? Muy cambiante en todos los aspectos, no solo en tecnología, también en mercado, en proveedores, en clientes, en todo, ¿no? Es decir, que es un reto bastante complejo. Sí. Un cliente mío decía que solo los contratos se hacen a boli porque los planes se hacen a lápiz. Y estamos en un momento en que se borra mucho. Se escribe, se borra, se escribe, se borra. Bueno. Luego también, dependiendo del sector, esto puede ser más o menos complicado. Y una empresa de servicios, podemos cambiar nuestra manera de trabajar en una semana, pero una empresa que fabrica, que está en industria, tiene una jerarquía muy diferente, tiene una realidad muy distinta. Entonces, llevar estos procesos de transformación digital tienen que estar planificados, tienen que seguir un ritmo distinto y también hay que adaptarse a esa casuística. En vuestros casos, automoción y construcción, en general en el sector, ¿consideráis que hay una digitalización importante o hay déficit? Hombre, en automoción, claro, estamos hablando de muy distintos sectores, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando de digitalización en Audi o en Volkswagen o en estas empresas que son fabricantes, pues ahí la tecnología es puntera, como todos sabemos. Sin embargo, aguas arriba estamos pues los de Tier 2, que son los que montan los componentes para esas empresas, y más abajo estamos nosotros, que somos los que fabricamos las piecitas para esos. Yo diría que en empresas de la estructura de Industrias Gold, por ejemplo, que somos pues 150 trabajadores, en otros sectores yo, bueno, igual estoy diciendo mucho, pero yo creo que están menos adaptados tecnológicamente que nosotros. Nosotros hemos ido, pues Industrias Gold, por ejemplo, desde hace 30 años ya no teclea o no introduce manualmente los pedidos, sino que directamente utilizamos un sistema de integración de información automáticamente en nuestro ERP. Hace 30 años yo me dudo de que una empresa de estas características hiciese eso. Nos hemos visto obligados. Nosotros nos empuja la industria de la automoción, que es muy agresiva y te obliga a todo eso. Entonces, sí estamos, o sea, las empresas fabricantes sí están muy avanzadas tecnológicamente y nosotros, pues dentro de nuestro sector yo creo que también, no a ese nivel, pero yo creo que sí. Al hilo de lo que dice Virginia también, yo creo que todavía hay mucha industria que está picando datos manualmente. Sí, entonces ahí tenemos todavía mucho que cubrir. Sí. Claro. Sí. Y mucho escaparate precioso y luego atrás mal. Claro, al final es curioso que en la industria se considera la parte que es producción, se considera lo que es la máquina. Mete el hierro, hace la fundición, saca la pieza, esto es mi producción. Pero luego tardo 5 años en responder a un presupuesto, luego no consolido los pedidos de los productos, por lo tanto mi producción va a salir mal porque estoy haciendo muy bien la pieza, pero no he metido las 500 piezas que me vendrían bien para ahorrar costes de electricidad. Y muchas veces vemos esa máquina, ese robot que está haciendo 3.000 cosas o lo que sea, y no nos damos cuenta de que el proceso de producción va desde el inicio de la relación hasta el cierre de esa relación. Así que yo creo que no estáis tan mal. hay muchos sitios en los que cuecen habas. Nosotros, yo suelo decir que somos una startup de 75 años, porque nosotros no tenemos un producto que pasa su proceso de homologación
el laboratorio, nosotros tenemos que hacer ya el producto directamente. Claro. Y no tenemos el personal. Entonces tenemos que ir a la industria y tenemos que fabricarlo bien a la primera, con control numérico. Eso es un gap terrible. A la hora de aplicar esta innovación tecnológica, ¿cuáles son los principales, esta estrategia digital cuando la desarrolláis, consultorías en empresas como la vuestra, Fernando? ¿Cuáles son los principales retos que os encontráis para hacerla llegar a todo un equipo de estas empresas? Pues, a ver, son unos cuantos. Hemos mencionado ya el tema de las personas, que creo que es importante, ¿no? El reto de tener a la gente alineada y saber comunicarlo y que las personas adecuadas. A veces cuesta identificar quiénes son las personas adecuadas. A veces estás pensando en ciertos cargos dentro del organigrama de la empresa y resulta que hay gente que ostenta pues un cierto poder de liderazgo natural, que tiene capacidad de tumbarte un proyecto y que no figura en el organigrama, ¿no? Esta persona. Entonces, bueno, pues ese es un reto, el abrazar bien a estas personas y que impulsen vamos a decir, pues este proceso, ¿no? De digitalización. Y luego, por ir un poco a los componentes básicos o clásicos, yo diría que lo primero es ver si realmente tenemos bien identificada cuál es la necesidad que tenemos, que a veces estamos digitalizando porque creemos, hemos visto en una feria o bueno, ver si eso está bien estructurado, esa necesidad. Hay otro reto importante que es el presupuesto, porque estoy seguro que aquí pues, muchos tendremos nos encontraremos con ese problema, ¿no? Es decir, está muy bien decir, oye, tengo esta necesidad, creo que lo tengo que hacer con las personas, vale, pero ¿cuál es el presupuesto que tengo? ¿Esto es algo que figura en el plan estratégico? Sí, vale. ¿Y en el plan de gestión de este año qué presupuesto tienes para esto? ¿Y cómo se desglosa dentro de las necesidades que querías cubrir? ¿Cómo lo tienes eso organizado, ¿no? El presupuesto siempre es un problema y sobre todo porque decía, ¿no? A veces cuesta ver los resultados porque tenemos un 80% de tiempo en preparar los datos, vamos a organizar todo bien, vamos a estudiar el caso. Claro, ¿no? Entonces, ese presupuesto tiene que además tener en cuenta que esto puede llevar un cierto tiempo hasta que puedas ver esos resultados, ¿no? Y luego, finalmente, hay un reto que suele ser también el tiempo. Es decir, ¿en cuánto tiempo lo tengo que hacer? Porque mis competidores algo ya están haciendo. Aquí siempre todos tenemos la sensación de, bueno, mis competidores algo están haciendo en esto, ¿no? Entonces, dentro de ese plan, esas necesidades, ese presupuesto, ¿para cuándo debería tener ciertos resultados, ¿no? ¿Tengo ese tiempo medido? Creo que sé para cuándo necesitaría cada cosa y eso también es un reto, el hacerlo con un presupuesto contenido, involucrando a las personas adecuadas y además hacerlo en un tiempo razonable, porque a mí no me sirve de nada ser el que hace el mejor coche eléctrico dentro de 40 años si ya los coches son, yo qué sé, de hidrógeno, vamos a decir lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es un poco, ¿no? Para mí. Pero principalmente si tengo que decir un reto, diría el de las personas, que ya lo hemos dicho mucho, y el presupuesto. Sí, yo diría uno que yo creo que engloba, o sea, yo creo que las piecitas tuyas a mí me cuadran en ser consciente de quién eres. Parece una tontería, pero en muchas empresas, nosotros nos viene mucho cliente rebotado de Deloitte, de Accenture, porque les entregan un informe enorme de lo que no son y deberían ser. Es decir, tú eres esto, la empresa debería ser esto, debería tener esta innovación, debería ser todo esto. Esto va a ser la hostia. Dices, ya, pero yo, el ejemplo que pongo siempre es que me encantaría ser Brad Pitt, pero no lo puedo ser. Entonces puedo ser más majo, puedo intentar, no sé, tirar de cualificaciones blandas que me permitan ganar algún adepto, ¿no? Entonces, la empresa necesita saber quién es, porque va en muchas cosas. Es decir, cuando hay un directivo que te dice, esto ya lo hacemos, hay mucha frase que es, esto ya lo hacemos. Entonces, si tú cierras esa puerta, nunca vas a poder innovar, nunca vas a poder cambiar nada. Si tú eres el directivo o quien sea que dice que tú lo gestionas, pero no estás reconociendo al que realmente tiene el conocimiento, tiene el valor, tampoco vas a poder identificarte. Y la parte económica es la misma. Yo quiero ser Google, maravilloso. O yo quiero ser, pues eso, Unión Fenosa. Da igual quién quiera ser, el problema es que tienes que tener un plan plausible. Entonces, la parte económica, hay una frase que me decía un directivo que es muy callejero, que me decía, el problema no es el dinero, el problema es no tener. Y entonces, se refería que al final
La financiación, que es un poco que para eso están las inversiones, la financiación, todo se puede ajustar, pero tienes que tener un plan plausible. Entonces, tú puedes querer ser General Motors dentro de 3 días, pero no lo vas a ser. Necesitas saber cuál es el primer gap, a dónde vas a llegar y cómo vas a hacer el flow entero. Nos pasa mucho eso, que nosotros al final a las empresas tenemos que ayudarles en hacer la línea entera para decir, dentro de X tiempo llegarás aquí. Si quieres ser otra cosa, igual necesitas más tiempo. Pero tenemos que definir eso con los cambios que encima puede haber en el mercado que te pegan un plomazo porque un cliente ha llegado antes y se ha llevado el premio que tú querías. Entonces, principalmente, pero que es un resumen de todos los detalles que ha dicho Fernando, es conciencia de sí mismo. ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Qué opciones tengo? Ampliando un poco lo que dice Fernando y Urco, que lo han explicado muy bien, ¿no? Pues temas de presupuesto, temas de tiempo, periodos en los que tengo que ejecutar mis procesos. Volvería un poco a lo que es la base, ¿no? ¿Para qué yo me meto en un tema de transformación digital, ¿no? Eso lo tengo que explicar al personal, porque si no, no van a entender los cambios que hago, no van a entender por qué compro este software y no otro, no van a entender por qué ahora tengo que hacer mi trabajo de una forma diferente, ¿no? Si lo estábamos haciendo estupendamente. Y además lo tengo que casar con los valores de la empresa, como dices tú. Tiene que ser algo que tenga sentido en mi empresa, porque igual esta transformación podría funcionar estupendamente en la empresa de Virginia, pero no funciona estupendamente en la tuya, por ejemplo. Pues puede pasar. Y luego también, un poco lo que hemos mencionado antes, capacitar al personal, por supuesto, ofrecerles espacios seguros para ser creativos, para probar, hacer prototipos, productos mínimos viables, algo que tenga sentido y que la dirección acompañe, que haya un liderazgo ejemplar. De nada me sirve a mí decir que voy a aplicar transformación digital en mi empresa, que tengo una digitalización estupenda, si luego el gerente te dice, yo es que lo digital lo llevo fatal. No, entonces los demás no te van a seguir. Tiene que ser un proceso completo. ¿Os encontráis mucho esto que está comentando Lidia? Los usuarios te dicen que les complicas la vida. Me estás complicando la vida. ¿Esto para qué es? ¿No? De hecho, tienen que ver claramente cuál es el objetivo de eso, por qué estás haciendo eso. Un indicador que podríamos tener a la hora de medir nuestros procesos de transformación digital, si son con éxito o no, es ¿les he complicado la vida a mis trabajadores o se las he simplificado? ¿Les he empoderado o les he frustrado? ¿No? Igual es un problema de comunicar, ¿no? Digo, hacerles ver esto es en tu favor. La necesidad que tienes, ¿no? de hacer eso, por qué estás haciendo eso. Lo que pasa muchas veces con las empresas es que cuando tú intentas hacer un cambio, tú eres como una vacuna y las empresas son como un cuerpo que funciona de una manera, se ha estructurado de aquella manera y cuando tú vas a meter la vacuna van contra ti. Porque eres un cuerpo extraño que solo viene a tocar las narices. No se han dado cuenta que eso les va a hacer más fuertes. Entonces, el problema muchas veces es que tenemos que entrar de una manera muy suave, tenemos que intentar ir buscando el camino porque intentamos ayudar. No intentamos quitarle el trabajo a nadie ni queremos que echen a nadie. Queremos ayudarles a que funcionen mejor. Pero hay una resistencia al cambio, que es natural. Entiendo que, claro, hay que hacer una labor también pedagógica y de mucho trabajo para hacer ver que la tecnología es una aliada, en definitiva, ¿no? Sí, sin duda. ¿Qué consideraríais en la transformación digital? Decir, esto ha sido un éxito. ¿Y qué sería un éxito en ese proceso? Es decir, esto me está dando resultado, esto ha sido un proceso cuando preparáis un proyecto o cuando lo aplicáis, es decir, esto ha funcionado. Yo, igual como te estaba comentando antes, ¿no? Yo lo mediría como en 3 dimensiones. Una primera dimensión totalmente operacional, ¿no? Este proceso que he llevado a cabo, esta digitalización, me está dando una eficiencia mejor en la fabricación de mi producto o estoy haciendo que mis trabajadores estén haciendo la labor de una forma más sencilla, estoy reduciendo recursos, mejorando todo el tema ambiental, un tema totalmente operativo. Luego tendríamos la parte de la clientela. No olvidemos que hacemos los cambios para mejorar nuestro producto, nuestro servicio para los clientes. Entonces tendría que preguntarme si realmente he mejorado la satisfacción de mis clientes, si se han vuelto más fieles o si he ampliado mercado. Entonces realmente tendríamos un éxito en ese punto si las respuestas son positivas. Y luego tendríamos la dimensión del equipo y de la cultura, ¿no? ¿He hecho que mi equipo trabaje de una forma más colaborativa? O, como decía antes, ¿les he simplificado su labor? Yo creo que si las respuestas son mayormente positivas en estas 3 cosas, tenemos un proceso de transformación digital totalmente exitoso. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo lo tenía en 5 puntos, de los cuales ha tratado 3 y medio, y estoy totalmente de acuerdo. En
En cuanto a… Yo añadiría uno, añadiría dos. Uno, comentabas al principio, ¿no? ¿Qué retorno estoy teniendo en cuanto a estoy haciendo las cosas mejor y, por tanto, al final, retorno económico? Yo ahí añadiría un paso, un 0,5 anterior, que sería… claro, hasta que veo este retorno, lo que estoy haciendo me está acercando a mi objetivo y a mi plan o no, ¿no? Un medir intermedio. Y luego, además de lo que ya has comentado de satisfacción del cliente, mejora de condiciones de los trabajadores, ¿no? Genial, o sea, estoy totalmente de acuerdo. Y me gustaría añadir, a ver si nos lo vamos metiendo un poquito en la cabeza, cuesta, pero el tema del impacto medioambiental. Es decir, también esto que estamos haciendo, de alguna manera, tiene que mejorar otra cosa más, que es el planeta, que es el único que tenemos, en el que vivimos y que a veces nos cuesta un poco, pues porque hay más media, ¿no? Los medios a veces también pues hay opiniones confrontadas, incluso hasta a nivel político hay opiniones confrontadas y a veces cuesta tener una visión clara, ¿no? Pero bueno, está claro, como decía antes, la industria pues es un sector que aporta mucho a lo que es la contaminación medioambiental en general de todo el planeta. Y yo creo que, bueno, si además de mejorar el retorno de la inversión de la empresa y además de mejorar económicamente los resultados de la empresa, además mejoramos la vida de los trabajadores y además podemos mejorar un poquito el impacto medioambiental, pues ideal, ¿no? Yo creo que en relación a lo que dice Fernando también, estoy totalmente de acuerdo porque se habla poco en el proceso de digitalización de lo que consume, ¿no? Es decir, cada vez empezamos a oír más noticias de tipo, cuando le haces 10 preguntas a ChatGPT, se ha bebido 2 vasos de agua. Entonces, tenemos que aplicar esta transformación digital a la transformación digital que ya está para reducirla, para hacerla digital y verde. Yo creo que es clave para el futuro. Sí, yo respecto a la pregunta general soy un poco soy más directo en el sentido de yo la respuesta no te la puedo dar, porque qué es mejor, qué es peor, cada vez que hablamos de cosas así tan difusas, yo no puedo medirlas y tu mejor y mi mejor serán diferentes, así que necesitamos conseguir cuantificación. Entonces, puede ser más facturación, puede ser más EBITDA, puede ser más empleo. Es decir, no todo tiene por qué ser un retorno directamente puro de la empresa, puede ser una reducción de vuelos. Pero lo importante es que sea cuantificable. Es decir, creo que el problema muchas veces es que hacemos cosas que si tú no sabes para qué, obviamente no sabrás cuantificarlo. La cuantificación por lo menos te asegura que eres capaz de explicar por qué estás haciendo, para qué estás haciendo y qué esperas. Entonces, muchas veces hay mucha innovación que es hagamos cosas. Entonces, si tú empiezas en el para qué y cómo lo voy a medir, el éxito estará mucho más cerca. Sí, hablamos de vuestras industrias en Iparraguirre y en Industrias Gol. Bueno, en definitiva, nosotros cuando ya… ¿El éxito cómo se mide? El éxito se mide en un retorno, de alguna forma, ¿no? Bien económico o bien en mejora de tiempos, en mejora de producción o mejora de calidad también, ¿no? Nosotros, bueno, pues… dado que nosotros no podemos producir piezas o servir al cliente piezas que están mal, tenemos unos requisitos de calidad que tienen poca tolerancia, pues también se mide en la calidad en la que servimos, que también eso nos hace una diferenciación en cuanto a otros competidores. Nosotros ya estamos viviendo esa transformación, ya estamos viendo los frutos. O sea, del parte diario hemos pasado a que el trabajador le habla al móvil, todo el mundo tiene móvil, y ya el parte diario está en la RPA y ya tenemos el control de la obra, el control económico just in time. O sea, hay cosas que ya los estás viendo. O sea, han llevado un proceso. Un proceso que dice, ¿para qué? ¿Que le voy a hablar al móvil? ¿Cómo? O sea, hay cosas que… Pero bueno, al final se ve también el proceso que estamos metidos nosotros con el escáner, con la fotogrametría, con el dron, con la estación robotizada. Estamos viendo que el invertir en arquitectos e ingenieros y en tecnología, teniendo en cuenta que somos un sector donde la ingeniería es externa, o sea, el proyecto no está integrado en la industria. Hay un arquitecto, un ingeniero que ha hecho un proyecto. Y es ingeniero, igual no es ingenioso y el proyecto igual no está tan bien. Y nosotros tenemos que hacerlo bien. Y tenemos que hacerlo bien. Pues, tenemos que implementar los sistemas para bailar con la que toca o con el que toca y que salga bien el tema. Pues imprescindible. Estamos viendo que este proceso que está siendo largo está trayendo frutos. Ya para ir acabando en este proceso de digitalización, no sé si se vislumbran en el horizonte nuevas tecnologías que estén ya en vuestros radares a la hora de aplicarlo a diferentes sectores. Claro, se habla de la inteligencia artificial constantemente, pero no es lo único, ¿no? Nosotros, llevamos ya muchos años aplicando algorítmica IA en nuestros productos y en nuestros proyectos, desde
desde Manufacturing Intelligence hasta, yo qué sé, algoritmos genéticos. Una cosa que llevamos ahora recientemente, bueno, recientemente llevaremos un par de años, que estamos viendo que está teniendo bastante interés, especialmente en el sector aero, en fabricantes para el sector aero, es más una tecnología que les capacita, es decir, ahora lo que ocurre es, tú para correr ciertos algoritmos necesitas mucha potencia de cómputo y para eso necesitas tener centros de procesamiento de datos externos, pero en muchos sectores no puedes hacer esto, no puedes sacar los datos fuera, ¿no? Entonces llevamos ya un tiempo con tecnologías FOG, que básicamente la traducción de FOG en inglés es niebla, que es cuando tú, pues la nube, yo suelo explicar eso, ¿no? Pues la nube está un poco más baja y es niebla, ¿no? Pues es algo parecido, ¿no? Lo que estamos haciendo es, hemos conseguido llevar nuestras tecnologías de forma que son implantables en las propias fábricas, ¿no? O en estos clientes que tienen muchas fábricas, en sus propios centros de procesamiento de datos, podemos implantar ahí la tecnología. Y esto es algo que estamos viendo que está teniendo un muy buen resultado, porque además nos habilita el poder hacer mucho cómputo cerca de las máquinas, ¿no? Es decir, no depender de conectividades o de centros externos de procesamiento, sino cosas que te dan más agilidad, más velocidad, y esto te lleva a poder cerrar el lazo con la máquina, poder cerrar el lazo con el proceso y poder reparametrizar, poder evitar que se rompa una pieza cara, evitar que se rompa una máquina en un momento concreto, ¿no? Y esta es una tecnología que le estamos viendo ahora mucho interés, como digo, especialmente en el sector aero, pero creo que llegará a muchos sectores. Nosotros, en vez de la niebla, estamos en la nube, pero sí que a nivel estratégico, un poco lo que está diciendo el de bajarlo, nosotros estratégicamente con la inteligencia artificial es lo que hacemos. Somos partners de AWS, de Amazon, y lo que hacemos es verticales de inteligencia artificial. Es decir, solemos decir que la inteligencia artificial, en plan broma, es un cuñado. Habla de todo, pero no sabe de nada. Pero ese cuñado tiene un trabajo. Y cuando está especializado en su trabajo, sí sabe de su trabajo, ¿de acuerdo? Nosotros lo que hacemos es, en el esquema, ahora mismo la inteligencia artificial la han llevado al colegio, sabe hablar de general, sabe hablar de cosas, pero no la han llevado a la universidad, ¿vale? Nosotros lo llevamos a la universidad para verticalizarlo al sector que sea, pero luego, por mucho que tengas alguien que sepa de administración de empresas, luego en tu empresa no va a hacer una mierda. Tendrás que verticalizarlo. Eso es lo que hacemos nosotros. Es decir, verticalizar la inteligencia artificial para que directamente trabaje con la empresa. Y encapsulada, aunque está en la nube, encapsulada para las empresas. Es decir, que no está con los datos conectados a grandes empresas, sino que las inteligencias artificiales están dentro de servidores para la empresa. Ahora mismo se está yendo hacia ahí, hacia la parte de una inteligencia artificial aplicada, no solo consultiva. Es decir, que sea capaz de meterse en un ERP, que sea capaz de gestionar esos procesos y que los actúe. ¿Algo que añadir? Sí, alguna cosa. A ver, hay muchas tecnologías muy interesantes, evidentemente, pero un poco lo que dice Urko, ¿no? Al final, lo que yo creo que la gente se ha dado cuenta es que, bien, hemos metido, por ejemplo, mucho tema de inteligencia artificial, pero como suele regular por Internet, yo no quiero una inteligencia artificial que me haga cuadros para que yo me dedique a lavar los platos. Lo que quiero es una inteligencia artificial que lave los platos para que yo me dedique a pintar cuadros. Entonces, lo que queremos son asistentes. Queremos asistentes de inteligencia artificial que nos ayuden y nos faciliten todas las tareas que aportan poco valor. No quiero tener que visitar 5 herramientas diferentes de inteligencia artificial. Quiero una que me ayude en las reuniones, me haga las transcripciones, el resumen, mande el PowerPoint al cliente que toque. Ese creo que es una de las cosas que serían más interesantes a nivel global de todos los sectores. Y luego, bueno, por la parte que me toca, la parte de ciberseguridad me parece que se habla poco y es súper importante. Es decir, estamos llenando el mundo de sensores, de dispositivos, en la nube, en local, y si no tenemos una base de ciberseguridad que lo acompañe, pues podemos tener sustos grandes en las empresas. Y por último, hilando un poco con la primera mesa que ha habido, no es tanto qué tecnologías hay, sino como en qué sectores las podemos aplicar. El sector salud, me parece increíble lo que se puede llegar a hacer. Podemos tener gemelos digitales de personas con una condición física y saber si el tratamiento va a poder funcionar mejor o peor. Tenemos, no sé, es que una potencialidad que podría solucionar pues la escasez que hay de médicos, muchísimas cosas. Entonces, ¿en qué sectores vamos a aplicar cosas que ya están funcionando? En el primer café que hemos tenido hablábamos de que hasta ahora ha habido revoluciones industriales, pero no ha habido revoluciones de humanidades. Y ese es el punto en el que estamos, en el que la inteligencia artificial se está metiendo en procesos que se consideraban que eran puramente humanos.
Entonces, eso va a generar dos conflictos. Desde el punto de vista, los ingenieros no existían cuando no había ingenierías, cuando no había máquinas que hacer. Lo que éramos todos éramos unos paletas, todos movíamos cosas y hacíamos cosas. En las humanidades hay mucha información que se va a automatizar. No nos va a dejar sin trabajo. Lo que va a hacer es que nos va a profesionalizar, nos va a hacer que tengamos que ser gente más, ¿cómo decirlo?, más imaginativa. Es decir, ese punto especial, el mismo que hace una ingeniería desde el punto de vista de las humanidades. Lo que pasa es que da el mismo miedo que cuando empezaron las máquinas, que no sabes por dónde pillarlo, pero o nos sumamos o nos barre. Totalmente. Bueno, pues la verdad es que un gusto escucharos a los 5. Tendríamos, desde luego, si tuviéramos la oportunidad, pues os escucharíamos durante bastante más rato, pero ha llegado la hora de despediros, no sin daros antes las gracias. Fernando Sáenz, desde Xavi Data System, Virginia Zavala, desde Industrias Gol, Pachi Albisu, desde Iparraguirre, también desde Dataka, Urco Mújica, y Lilia González de La Fuente, desde Grupo Gisma. Eskerrik asko estoy y lo dicho, ha sido un gustazo. Eskerrik asko. Hasta luego, Mercedes.